Y vamos a hablar de este caso porque ya se pueden imaginar ustedes cuando una hija les pide ayuda, les pide auxilio porque teme por su vida. Nuria Cuenca, tú has hablado con la madre de esta mujer que está en riesgo. Está en riesgo, sí que está en riesgo. Ella, como decía en esas declaraciones, dice que no quiere contar esta historia cuando ya sea demasiado tarde, que no quiere enterrar a su hija, que no quiere enterrar a su nieta, y para ella el punto de inflexión fue cuando recibe la llamada de su hija y le dice: hasta aquí, mamá, no puedo más, soy víctima de malos tratos, los llevo sufriendo mucho tiempo, abusos de todo tipo dentro del ámbito familiar, con una bebé de 3 meses y con una angustia y una desesperación que hizo que hiciera esa llamada de auxilio y que ha sido su salvavidas. Esa llamada pues a su madre, y donde empieza absolutamente todo. Montserrat era ajena a la tragedia, nunca mejor dicho, sospechaba, tenía algunas sospechas de lo que podía pasar dentro de esta relación sentimental que tenía su hija con esta persona, con su pareja entonces. Él tenía 26 años, ella 42, tenían una hija en común, no se habían casado, pero mantenían una relación pues desde hacía varios años. Ella, como digo, bueno, pues tenía alguna sospecha de que podía suceder algo, porque había tenido oídas de los vecinos, de bueno, los escuchamos gritar, escuchamos discutir, algo pasa dentro de la casa, pero cada vez que ella le preguntaba a su hija, pues ella lo negaba todo, no quería, bueno, pues preocupar a su madre. Y cómo se vería la hija de Montserrat, pues para hacer, como te digo, esa llamada de auxilio y esa llamada de desesperanza hacia su madre para pedirle ayuda. Hemos hablado con ella, nos ha contado extensamente toda esta historia, porque son muchos meses de pesadilla, pero este es el inicio. Esta pesadilla empieza cuando mi hija me llama en diciembre del 2023 y me dice: mamá, por favor ven a buscarme, que estoy en peligro. No me quiero emocionar porque quiero tener fuerzas para contar la historia de mi hija, porque se merece mi hija y mi nieta esto. Entonces, cuando ella me llama, yo voy a buscarla, me cuenta todo lo que está ocurriendo, cómo ha vivido, lo que ha vivido, los insultos, las vejaciones, los abusos, borracho casi queriendo coger a la bebé en peligro, ella poniéndose en medio. Entonces ella me cuenta todo eso. Bien, ella toma la decisión, con testigos, evidentemente, de un episodio que ocurrió en una fiesta en San Javier, y van a violencia de género. Le tiró del pelo, me insultó, puta loca, era habitual diario. Una serie de vejaciones que ninguna persona debería de vivir. No decide tomar la decisión de poner la denuncia. Fiscal pide condena de 18 meses de alejamiento, más trabajo social, más lo que la ley indica. Eso fue en diciembre del 2023. No, él no lo acepta, recurre, evidentemente. Mientras recurre, se pasa desde diciembre del 23 hasta julio del 24. Ese hombre no para de, sin cesar, mandarle mensajes queriéndola ver. Mi hija, con mucho miedo porque tiene una bebé, claudicando y venga, quiero ir por las buenas, ella sin poder tomar decisiones, yo intentando que ella, por favor, estás en peligro. Ella no se daba cuenta. En julio sale con sentencia firme. O sea, que tenemos una sentencia, que tenemos 4 meses de prisión, pero que tenemos a un maltratador en la calle. Sí, de hecho, antes de llegar a esa sentencia en firme, pues ya tenía esa orden de alejamiento que nos ha comentado Montserrat, una orden de alejamiento que se pasa, que quebranta en varias ocasiones, se denuncia cada vez que ha quebrantado esa orden de alejamiento. También hay una denuncia por parte de la madre de la víctima de Montserrat hacia este individuo, bueno, pues por unas amenazas en la puerta de su casa, bueno, pues una serie de periplos. Finalmente, tras varios meses, pues llega esa sentencia en firme, 4 meses de prisión. Y bueno, pues lo que ella se pregunta, y por lo que está pues bastante angustiada, es por qué este señor pues no está en la cárcel, por qué está en la calle y por qué su hija vive con miedo. Dice que su hija va del trabajo a casa, de su casa al trabajo, a recoger a la niña a la guardería y poco más, porque se lo encuentra en ese entorno, y como además se salta a la torera esa orden de alejamiento, bueno, pues tiene miedo a salir a la calle, encontrárselo y volver a sufrir esas amenazas y volver a sufrir esas agresiones verbales que ha estado sufriendo durante tantísimo tiempo. Además, bueno, pues dicen que él no debería acercarse a la hija que tienen en común, que en una ocasión fue al centro educativo donde estaba la pequeña. Él no puede llevársela de allí, solamente la madre, o en este caso la abuela, Montserrat, y que bueno, pues que también le vieron malas intenciones, pues de que hubiera ido pues a la guardería de la pequeña. No sabían si con intención de hacerle daño, de secuestrarla. Bueno, pues todo pues una duda y todo pues
una angustia y una ansiedad pues, que tiene esta familia. Dice, claro, si no me quiere a mí, no quiere a mi hija, no quiere a nadie del entorno, ¿para qué quiere a la niña? ¿No? Temen pues, que haya algún tipo de violencia vicaria, que es ese tipo de violencia que se hace a través de los hijos. Ellas evidentemente pues, se ponen siempre en lo peor, están, como digo, pues, viviendo esa pesadilla, y la principal pregunta que lanzaba Montserrat era precisamente eso: ¿por qué él está en la calle y mi hija encerrada en casa? Entonces, en enero vuelve otra vez a saltarse la orden de alejamiento, a mí me amenaza supuestamente en la puerta de mi casa que me quiere cortar el cuello, yo me asusto, me bloqueo, llamo al 112 y entonces me dicen, me aconsejan evidentemente que ponga una denuncia. En ese mismo día yo me doy cuenta de esos mensajes y yo soy la que denuncio diciendo que se ha saltado la orden. Ahí sí le ponen condena de cárcel y él acepta, porque si va al penal de Cartagena, pues evidentemente le tienen que poner más. 4 meses de cárcel, más la orden de alejamiento sigue en vigor, más trabajo social, lo que la ley marca. ¿Por qué no ha ingresado ya en prisión? Eso quiero preguntárselo yo a la justicia. Necesitamos ayuda por todos sitios. Necesito que el fiscal, con las leyes que hay ahora mismo, teniendo mi nieta derecho a una protección, con la ley del 158 y el artículo 94, pues que lo hagan, que no pueda verla. ¿Cómo un padre puede ver a una menor cuando ha maltratado a su madre, con lo que odia a su madre y me odia a mí? Yo lo único que quiero es que sea feliz, que mi hija esté bien. O sea, yo no quiero mañana enterrarla, ni a mi nieta ni a mi hija. ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no ha pasado un solo día en el calabozo? ¿Por qué se va libre por la calle? Mientras que tu hija está encerrada. Mientras que mi hija está en su casa encerrada sin poder sacar a la bebé al jardín de al lado de su casa. Esta mañana, Nuria, tú has estado hablando con esta madre que se hace notable y palpable su preocupación, pero ¿por qué ha querido hacer público su infierno en este caso? Ha sido ella la que se ha puesto en contacto con nosotros, quería darle voz a su hija, quería denunciar este caso y sobre todo, pues como dice todo el rato, ese rótulo que están ustedes viendo: no quiere enterrar a su hija, no quiere enterrar a su nieta. Dice, yo no quiero criar a mi nieta porque mi hija ya no está en este mundo y no quiero hacer una entrevista a posteriori, quiero luchar desde ya porque ven de verdad pues un peligro bastante inminente, bastante palpable, y de ahí pues que hayan querido denunciar todo este asunto, y así de angustioso y de angustiosa estaba ella esta mañana cuando nos lo ha contado. ¿Cómo está viviendo tu hija todo esto? Muy mal, está hundida, no sale de casa, ella va de casa, lleva a la guardería, la recoge a las 4, a un delincuente que tiene delito de pena de cárcel, a orden de alejamiento, que seas 5 denuncias ya con la mía. ¿Se puede resistir esto? ¿Se puede frenar de alguna manera? Es una pesadilla, es horrible, no se lo deseo a nadie. Somos personas sencillas. Yo me quedaría tranquila si él ingresara en prisión, que es lo que la ley marca, ¿vale? Que la justicia vea que eso es real, que mi hija pudiera salir a la calle, que mi nieta pudiera disfrutar del parque y que esta pesadilla terminara. Porque yo, esto que estoy viviendo, me está costando la vida, una enfermedad. Pero yo prefiero esto a enterrar a mi hija y a mi nieta mañana. No quiero hacer eso, no quiero enterrar a mi hija ni a mi nieta. No quiero hacerlo, y que alguien me ayude y pare esto de una vez. No quiero ser ese tipo de víctima. Quiero que mi hija viva y críe a su maravillosa hija, que es mi nieta. Eso es lo único que deseo. Nada más, porque hay leyes que creo en ellas y que tienen que ser justas. Es lo que pido, nada más. Y gracias.